con que les iban a ustedes suspender clínicas. Esto con el afán de que fuera para ustedes fácil entregarle la hoja de trabajo número 2 a Brian en el horario que ustedes tengan clínicas. Entonces, platicábamos con Brian y de momento no encontramos ninguna otra solución para que ustedes puedan entregar de forma física las hojas de trabajo que quedan pendientes, porque la zona ustedes la tienen que tener antes de su examen. Y con esto, pues, se nos imposibilita darle zonas, puesto que las hojas de trabajo forman parte de esta zona. Dígame, Carlos. Licenciada, buenas noches. ¿Y por qué no se ponderan la copia en PDF que subimos a Classroom? Fíjese. Sí, le entiendo, pero fíjese que de alguna forma tenemos que documentar la forma en que nosotros sacamos la nota, por así decirle. Era libertad de nosotros establecer de qué forma íbamos a distribuir lo concerniente al examen parcial. Por esa razón fue que se trabajó en hojas de trabajo a manera de ayudarlos a ustedes para que el examen no tuviera un valor de 50 puntos, sino dividirlo en hojas de trabajo para ayudarlos a ustedes de alguna forma. Pero el inconveniente que tenemos ahora es que a ustedes les suspendieron clases. Entonces, eso aprovechábamos nosotros para que ustedes pudieran entregarle a Brian estas hojas de trabajo en un tiempo que ustedes estuvieran como en el intercambio de clases de la clínica. Entonces, ese problema manejamos ahorita, pues para que le encontremos solución, pues con las personas que participan en relación a esto, porque las zonas ustedes las tienen que tener antes de su examen parcial. Dígame, Juan Luis. Juan Luis Gracias, tiene. gracias, Sí, diga. licenciada. Es que fíjese que me quedaba la duda. Entonces, en este caso, la hoja de trabajo número 2 ya no tendría ponderación. Esa es la solución que queremos encontrar ahorita antes de empezar la clase, pues para que ustedes pues ya tengan, porque miren, pues les voy a explicar otra vez para que veo que no me han comprendido todos. El examen parcial tiene un valor de 50 puntos, pero la coordinación nos deja o nos faculta a nosotros poder distribuir esta forma de puntos para apoyarlos a ustedes. Lo que sí no podemos variar es el examen parcial y la asistencia. Examen parcial 30 puntos, asistencia 20 puntos. Se trabajó con hojas de trabajo pues para ayudarlos a ustedes y que el examen valiera 50 puntos y el trabajo en clase 20 puntos para hacer un total de 50 puntos. Las hojas de trabajo sí las necesitamos porque es una forma de respaldar la zona que ustedes tienen. Ahorita estábamos viendo porque estábamos pensando con Brian que ustedes la entregaran el día sábado, aprovechando que la mayoría está en clínica, para que ustedes le entregaran las 2 hojas de trabajo pendientes a Brian, porque ya no podemos hacer lo que ustedes entreguen todo en la fecha de su examen final, porque ustedes tienen que tener zona antes y esa zona tiene que estar documentada. ¿Y cómo la documentamos? Por eso es que ustedes me llevan su hoja de trabajo, porque la de Classroom la podemos utilizar, pero eso no documenta su zona. O sea, eso me sirve a mí para calificarles, pero para documentar su zona sí necesitamos las hojas de trabajo en físico. Entonces, estoy leyendo que algunos están en la disposición de irlas a dejar el día sábado, pero necesito que sea mayoría para poder seguir trabajando con las hojas de trabajo y que ustedes se comprometan a llevarle sus 2 hojas de trabajo a Brian el sábado. A la universidad sería, ¿verdad? Entonces, Brian me comentaba que él está en la disposición de apoyarnos con esto en un horario de 10 de la mañana a 10:30. En ese horario él podría recepcionar estas hojas de trabajo. Incluso pueden enviar a alguien que les haga favor para entregárselo a Brian, porque lo que necesitamos es su hoja de trabajo en físico. Si van a Eh, clínicas los domingos, creo que esa también está suspendida. No sé si me puede confirmar, Brian, si también está suspendida la de los domingos. Así es, también está suspendida. Yo soy de domingo. Vaya, entonces sí, no sé si ustedes, alguien tiene alguna otra solución para esto. Si no, podemos hacer un aproximado del examen que ustedes ya hicieron y sacar ahí la nota que nos falta.
Dígame, Carlos. Yo personalmente, licenciada, preferiría entregar la hoja de trabajo. Incluso, pues yo vivo acá por entre zona 1, zona 3, podría llevar las de algunos compañeros. Creo que la mayoría, o no sé, por lo que veo en los comentarios, pues algunos sí tienen problemas y algunos no. Pero yo Ujú. personalmente sí preferiría pues entregar la hoja de trabajo, ¿verdad? Y que no se promediara del examen. Miren, vamos a hacer lo que a la mayoría le quede mejor, esto únicamente con el afán de apoyarlos a ustedes. Los que son de Antigua, podemos también ver cuántos son de Antigua y poner un punto en Antigua, ¿verdad? Esto para apoyarlos a ustedes, porque si no contábamos con la suspensión de las clínicas. Dígame, Saini. Ligda, buenas noches. Podríamos, bueno, una solución sería de llegar un día entre semana de esta semana, tomándolo como si fuéramos a clases normales. Siento que es más, bueno, yo siento Sí, que me queda mejor y posiblemente esa algunos opción, también. sí, esa opción también la podemos optar, pero necesito que todos lleguemos a un acuerdo. Sí, va a ser un poco complicado porque somos bastantes, pero podemos hacer eso también, ¿verdad? Que algunos el viernes, otros el sábado, y los que son de Antigua, que busquemos un punto, pero también tomemos en cuenta los de Antigua, que si son poquitos, también no podríamos, bueno, podríamos ver de qué forma apoyarnos entre todos, ¿verdad? Brian estaría sábado de 10 a 10:30. Buenas noches, licenciada. Alba, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo soy de Antigua. Sin Ujú. embargo, bueno, yo no soy de Antigua, resido en un municipio de Antigua, pero ¿Sí? el asunto conmigo es que yo trabajo aún los sábados. Ajá. Usted puede mandarla, Alba. Solo necesitaría saber quiénes son de Antigua para fijar un punto, ¿verdad? Y que alguno de ustedes recopile todos los trabajos y ya me pongo en comunicación con la persona que va a hacer favor de recopilarlos, pues para ya entregarnos solo con una persona y no con todos los compañeros, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Está bien, licenciada, Eso muchas gracias. también, Elmar indica que pueden reunirlas todas y mandarlas por WhatsApp. Licenciada, disculpe, en caso de que considere lo del promedio que estaba diciendo, ¿no sería más factible tomar en consideración o promediar la hoja de trabajo uno? Porque yo realmente siento que sí me fue mal en el examen No, y Elmar, siento que me es afectaría hoja de trabajo en mi uno, nota si de no los la puede, trabajos. esa ya está solventada, hoja de trabajo número uno ya está calificada, ya tienen, ya, esa no la podemos tocar, esa ya forma parte de la nota, esa sí no. Lo que podemos tocar todavía, porque todavía no tenemos notas, sin embargo ya están listas para subir, solo teníamos este inconveniente. Dígame, Saulo. Sí, licenciada, yo también me puedo ofrecer para los compañeros que se les hace difícil llevar sus hojas de trabajo. Yo trabajo aquí por la zona 9, que siento que es céntrico, o también vivo en la zona 7. Podrían también ir a dejármelo ahí y yo me comprometo a hacérselos entregar a Brian o a usted, licenciado. Muchas gracias por el apoyo, Saulo. Bien, entonces Saulo me dijo zona 9 y zona 7, ¿verdad? Efectivamente, licenciado. Bien, entonces, dígame, Juan Luis. Gracias. Yo también podría recibir algunos allí en zona 9 para entregarlos el día sábado o el día que quedemos, ¿verdad? En la entrega. Bien, usted me dijo zona 9, ¿verdad, Juan Luis? Correcto, licenciada. Vamos, solo lo voy a anotar, zona 9, ¿verdad? Y Saulo, zona 7 y zona 10. Zona 7 y 9, ¿verdad, Saulo? Sí, zona 7 y zona 9. Y en la zona 9 estoy por el X de la zona 9, emergencias. Por acá estoy trabajando. Bien, ¿alguien de Antigua que pueda apoyarnos? Carlos, cuénteme.
Yo de zona 1, 3 y 8, licenciada. Zona 1, 3 y 8. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Ahora, ustedes, Juan Luis, Carlos y Saulo, supongo que sería solo entre semana, ¿verdad? Sí, 3 semanas o ¿cómo se llama? El fin de semana también. Sí, solo que el fin de semana yo no laboro fin de semana, entonces el fin de semana no estoy aquí en la zona 9, sería en la zona 7, que sería mi casa. Va. Entonces, si quieren, mire, pues hagamos una cosa. Juan Luis, Carlos y Saulo nos van a apoyar. Ahorita voy Brian, solo que después hablo con Brian, entonces para que les comparta la información por escrito para los que no logran, verlo ahorita. Pero entonces, Juan Luis, Saulo y Carlos nos van a apoyar recibiendo entre semana. Yo también podría el mismo sábado, licenciada. Va. Entonces, si quieren, el sábado veámoslo con Brian en la universidad únicamente. Dígame, Brian. Ahorita voy, Rina. Buenas noches, licenciada. Sí, Buenas con noches. respecto de la entrega de la hoja de trabajo, yo podría apoyar entre semana, de lunes a viernes, porque me mantengo en zona 1, ahí por el juzgado, a la par del palacio. Podría estar recibiendo las hojas de trabajo de 12 a 2:30. 12 a 2:30. Bueno, recordemos que la hoja de trabajo número 2 está para el viernes. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es, para que ustedes puedan entregarla, la dejamos para el viernes. Yo se los comparto a mediodía para que los que les facilite entregar entre semana, pues lo puedan entregar ese día, ¿verdad? Yo se las comparto, de igual forma ese día no tendríamos clase, únicamente la asistencia, pero se las comparto aproximadamente al mediodía para que ustedes tengan la oportunidad de entregárselas a las personas que están en estas zonas que nos indicaban. Ahora sí dejaríamos sábado y necesito un compañero de la antigua. Si no, los de la antigua van a tener que ver cómo la hacen llegar. Dígame, Dominga, y luego vamos con Saulo. Sí, licenciada, es decir que estas hojas o sea, ahorita lo que usted quiere que se le entregue sería la hoja número 2, La o también. 2 y la 3. La 2 y la 3, aprovechando que ustedes van a ir a entregar, entregan las dos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si no, el examen parcial tendría que estar ponderado en 45 puntos. Y como dijo Elmar, no a todos les fue muy bien. Entonces, esto es una forma de ayudarlos a ustedes. Por eso fue que trabajamos con hoja de trabajo. Pero, Ok, por otro lado, lo que quería saber es que si la hoja número 2 ya está, ¿cuándo haríamos la 3? Porque, por ejemplo, solo tenemos este viernes para, digamos, si se lo dejamos a un compañero en caso de que no podamos el sábado, ¿solo sería para este viernes o estamos hablando la otra semana? bien, solo una consulta. En su caso no Dominga, pero veo que hay un compañero que únicamente, yo necesito ahorita soluciones, Alan. El problema ya lo tenemos, no contábamos con suspensión. Lo que necesitamos ahorita son soluciones. Problemas ya tenemos con esto de las hojas de trabajo. Recordemos que la hoja de trabajo es un apoyo, puesto que el examen parcial valía 50 puntos. Entonces, por favor, Alan, soluciones son las que necesitamos ahorita. Licenciada, disculpe, mire, ¿y por qué no hacemos la última hoja de trabajo después de clases el Sí. jueves? Y así ellos, los compañeros, pues tienen todo el día viernes para hacernos llegar las hojas de trabajo y a nosotros nos encargamos de entregarla. Muy bien, Saulo. Creo que esa es una solución muy acertada. Creo que Domingo usted me iba a comentar algo al respecto. Ajá, eso le iba a decir que, por ejemplo, si nos lo dejaba, digamos, la noche del jueves o qué sé yo, para entregarlo, para hacerlo el viernes para los compañeros que tienen alguna inconveniencia y así pues ya el viernes movilizarnos para dárselo a los compañeros en caso de que no podamos llegar el sábado. Digo No, yo, solo es una sugerencia, licenciada, gracias. no, estamos perfectos. Soluciones son las que tenemos que aportar ahorita. Estamos perfecto, Domingo. Entonces, sí, trabajaríamos jueves hoja de trabajo después de la clase
y esa la pueden subir al Classroom hasta el viernes, porque eso ya lo habíamos trabajado así, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer hoja de trabajo número 3, el jueves después de clase, incluso antes, y tendiendo hasta fecha máxima el viernes, siempre en el horario de clase, y para que ustedes puedan entregar el viernes también con los compañeros. Dígame, Wendy. Licenciada, buenas noches, disculpe. ¿De jueves habla sería mañana o la otra semana? Sí, mañana. Mañana. Haríamos la hoja de trabajo en la noche. Sí, en la noche, pero tienen hasta, por ejemplo, si usted puede entregarla el sábado con Brian en la universidad, de igual forma el método es el mismo. La imprimen o la hacen a mano y la suben a Classroom, solo que la diferencia va a ser que van a tener casi más de 24 horas para poderla hacer, porque Classroom lo voy a dejar habilitado hasta el viernes hasta las 11, pero se va a subir porque varios compañeros aprovecharían viernes para entregar su hoja de trabajo. Licenciada, fíjese que yo tengo un problema. Yo me Dígame. encuentro en el interior de la República, no estoy en la capital. ¿Qué hago yo ahí? ¿En dónde está usted, Wendy? Estoy en Coatepeque. Wendy López Argueta. Sí. Subirla puedo, pero la forma de entregar, póngale si la mando por transporte el sábado, el viernes no va a llegar el mismo viernes, llegaría hasta el sábado. Vaya. No sé a qué hora. Usted es un caso excepcional, usted entendemos que estaba muy lejos. Entonces, déjeme ver con Brian cómo le apoyamos a usted. Como les comento, somos varios. Por ejemplo, usted es una persona, Wendy, usted podemos ver cómo lo manejamos con usted, pero no podemos atender 100 personas, ¿verdad? Entonces, Gracias, licenciada. Gracias. Bueno, necesito que hagamos breve esto, por favor. Porque ya, si no, nos vamos a quedar sin clase. ¿Y qué van a hacer ustedes de hoja de trabajo? Voy con Reina, Carlos, Estela, Kimberly. Dígame, Saulo, usted me tenía levantada la mano. Sí, dígame. Fíjese que estoy coordinando con mi compañero y como yo tengo moto, yo me comprometería a ir bien temprano a la Antigua a recoger a los compañeros que están en la Antigua. Pero sí les encargaría que fuera temprano para, pues obviamente para ir y venir, o sea, solo ida y venida, ¿verdad? No, sí sería un punto de encuentro. Saulo, Aldo, muy agradecida por su apoyo. En verdad, muy agradecida. Gracias por este apoyo, no solo para mí, sino para sus compañeros también. Licenciada, perdone. Dígame, Solo una Carlos. solución antes, disculpe la interrupción. No sé qué tantas personas sean las del interior, pero ¿por qué no lo suben escaneado? Yo lo imprimo y lo llevo físico. Porque igual a la hora de escanearlo tiene el nombre completo, número de carnet y firma. Podría imprimirlo y llevarlo físico yo. Sí, como les comento, no puedo hacer eso con las 100 personas, porque de verdad estuvimos viendo soluciones y no pudimos. Pero si es una o dos personas, podemos hacerlo, pero no puedo hacer eso con las 100 personas que están asignadas, son 110. No puedo hacer eso con todas las personas. En el caso de Wendy, esa sería una solución muy factible, pero no puedo hacer eso con 109 personas más. Entonces creo que en el caso de Wendy, eso podríamos hacer, pero no puedo hacer eso con todos. Por favor, necesito comprensión en cuanto a eso, porque sí no podría hacer con todos lo mismo que con Wendy, por ejemplo. Creo que estaba Rina antes. Sí, licenciada, buenas noches. Fíjese que antes de escuchar todas las opiniones de los compañeros, yo había pensado que si no se podrían enviar las hojas de las dos hojas de trabajo, por decirlo, y que se entreguen el día del examen. Entonces usted ya tendría la nota y sí tendría ahí los comprobantes. Ahora, con lo que ya solucionaron, entonces sería factible solo para los compañeros que están en el interior. Sí, solo para ellos. Mire, pues, el problema que tengo es que, gracias, Rina, por el aporte. El problema es que ustedes tienen que tener zona. Ese es el problema ahorita. Entonces, miren, pues, a ver, voy con Kimberly, Celeste García Cruz, y luego voy con
Ok, buenas noches, licenciada, buenas noches a todos. Sí, fíjese, licenciada, que yo también me encuentro en el departamento de Jalapa, pues como tomando en consideración que las clínicas, perdón, las especializaciones son en línea, es que me encuentro aquí, pues yo estaba consciente que, por ejemplo, los parciales y los finales son presencial, ¿verdad? Sí. No sé si Vaya, entonces podría ser como con Wendy. los compañeros que están lejos, como estas dos compañeras, ya ahorita de ustedes dos ya noté su nombre, pero si hay alguien más, por favor se comunica con Brian. Eso sí, ¿verdad? Yo leí San Juan Zacatepeques, creo que estamos todavía cerca. Jalapa y la otra persona, Wendy, sí estamos todavía un poco lejos, pero San Juan Zacatepeques estamos cerca. Entonces, en su caso, ustedes dos, podemos hacerlo así. Lo vamos a ver como sugería Carlos, pero con dos personas sí puedo hacer lo mismo. Ahora, las otras personas que vienen de lejos se comunican con Brian. Lejos quiero decir interior, es decir, otro departamento. Si es Zacatepeque, si es Guatemala, ellos relativamente estamos cerca, entonces ellos no. Las personas, así como en el caso de las compañeras, ellas sí las vamos a tomar en cuenta. Por favor, hagamos un esfuerzo, es lo último. Y entonces ustedes dos están anotadas. Dígame, Hugo. Muy buenas noches, licenciada. Fíjese que yo, pues como trabajo en una asociación del adulto mayor, a mí me toca andar de viaje y pues hoy pues me encuentro en Petén y entonces estoy en trabajo ahorita en Petén, ¿verdad? Una reunión en varias sedes, entonces se me complicaría mucho regresar a la ciudad. Bueno. Llevamos 3 personas. Muy bien, Hugo, ya lo anoté. Por favor, Wendy, Celeste y Hugo le mandan su número de carnet a Brian. Igual ustedes tienen que subir la hoja de trabajo a Classroom y luego vemos cómo solucionamos con ustedes esto de la hoja. Llevo 3 personas. Dígame, José René, usted también es del interior, ¿no? Buenas noches, licenciada. Sí, aquí vivo en Chimaltenango. Y quería saber si puedo mandarle nada más así como sabemos mandarla a Claro, y el día del examen pues le presento las hojas ya en físico. Chimaltenango. ¿Y usted no podría llegar a la Antigua, José René? ¿A la Antigua? Sí. Saulo, bueno, creo que va a haber un grupo de Antigua. Saulo, ¿eso de Antigua qué día sería? El sábado, a más tardar estaríamos llegando ahí tipo 9 para que estén todos ahí. Si quieres, Saulo, quedemos de una vez el punto de reunión los días sábados. Parque Central, Sábado licenciada, no así puedo que... yo, el sábado me voy a El Salvador, porque son estos días nada más que tengo libres, sábado y domingo, ya lunes estoy de regreso del Salvador. José René, si no la hacemos el jueves y la mandamos con alguien, por favor. El día viernes la puedo llevar a, digamos... El viernes la puede llevar a zona 9, zona 7, zona 138, con Brian en zona 1 también. Con Brian en zona 1. Sí, ya eso me es voy a entre comunicar semana. con Brian para ver si se la puedo llevar a él. Miren pues, ahorita cuando terminemos sesión vamos a hablar con Brian, con Carlos, con Juan Luis y Saulo para establecer una hora en específica y así Brian les indica en qué horario va a ser en cada zona. Por lo pronto, Antigua va a ser sábado a las 9 de la mañana en el Parque Central. Sábado también de 10 a 10 y media en la universidad con Brian. Ahora con los otros compañeros nos vamos a poner en contacto con ellos para que ellos nos digan en qué horario es posible. Esto para que todos nos apoyemos. Entonces, José René, tenemos varias opciones para poder acogernos a una. Para el día viernes. Mandarla con alguien más, así es. Para el día viernes puedo llevarla. Sí, el día viernes puede llevarlo. Bien. Gracias, licenciada.
Bueno, José René, creo que no había nadie más. Vamos a empezar entonces. Quedamos entonces que la hoja de trabajo se las voy a subir a la plataforma de Classroom. Voy a ver si se puede antes del jueves. También las entregas, ahorita vamos a hablar con los compañeros para ver a qué hora y en qué lugar específicamente de las zonas que nos dieron. Brian dijo zona 1 el viernes de 12 a 12:30, eso es por la corte. Antigua va a ser sábado a las 9 con Saulo y con Aldo. Parque Central. Esta información se las va a compartir Brian en WhatsApp. Las personas que estén en el interior, en este caso Wendy, Celeste y Hugo, únicamente las suben a Classroom. Con ellos vamos a ponernos en contacto para lo relacionado con su zona. Si hay alguna otra persona que sea del interior, pero interior, digamos, Petén, como Jalapa, como decían las compañeras, para que tomemos en cuenta la distancia. Pues esas personas lo trabajan por Classroom y me las llevan el día del examen final, pero vamos a ver con estas personas lo relacionado con su zona y la publicación. Bueno, esa es la información. Vamos a empezar entonces estos 20 minutos que nos quedan con el tema del día de hoy. Vamos a ver si lo que vemos ahorita va a ingresar en la hoja de trabajo, porque ya solo tendríamos mañana. Porque eso también les sirve a ustedes como repaso, pero tomando en cuenta esta situación de las clínicas suspendidas, pues tenemos que encontrar la solución. Pero entonces, si hay alguna otra compañero o compañera que está en el interior, se comunica conmigo al final de la clase o con Brian, nos indica el lugar donde se encuentre, vamos a ver si es posible y vamos a hablar con estas personas para lo relacionado con su zona. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Solo déjenme ver. Saulo ya está indicando los horarios, pero de igual forma eso les vamos a hacer llegar en el grupo. Bien, esta información entonces los vamos a hacer llegar a través de Brian. Ahorita vamos a ponernos en contacto con los compañeros para indicarles número, horario y lugar aproximado en donde ellos van a estar. Entonces, si no hay alguna otra duda, vamos a empezar con la clase de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Y hoy vamos a ver lo que teníamos programado en relación al tema de teoría de la previsión social. Bien. Recordemos entonces las diferencias que teníamos en relación al seguro social, a la asistencia social y a la previsión social. En cuanto al seguro social, por así decirles, es una herramienta de la previsión social. Esa es la vinculación que existe entre ellos. Ya hicimos énfasis en los orígenes del seguro social y de la seguridad social. Ahora nos vamos a enfocar un poco de cómo surge o los orígenes, por decirlo de otra forma, de la previsión social. Bien, entonces vamos a ver que la idea de previsión social surge también a raíz de la revolución industrial. Esta surge como una justicia, de alguna forma le llamaban necesaria, pues para que de alguna forma se contrapese o se luche en contra de las normas que surgían ser o que decían ser desiguales en cuanto a las clases sociales que se daban en ese momento. Esto como consecuencia del capitalismo que se vivió en aquel entonces. Podemos decir que las primeras ideas o las primeras medidas que se tomó con la previsión social tuvo un principio o un desarrollo o una evolución distinta a lo que conocemos ahora como una seguridad social. ¿Por qué es distinta? Porque a los inicios, como vimos con la ley de Spinhaman,
esto generaba tanto conflictos políticos, sociales e incluso económicos. Actualmente con el Seguro Social, este tipo de problemas ya no surge. Es decir, estas ideas de seguridad social o de previsión social ya no crean contingencias económicas o políticas o sociales, sino que por el contrario, únicamente se ve beneficios de estas instituciones y se ve como una evolución. Con esto podemos decir entonces que ya no presentan dificultades para que sean aceptadas por la sociedad, aceptadas por la población o aceptadas por el Estado, porque ya se establece como una necesidad y como parte de esta necesidad ya se regula como obligatoria para los Estados. Entonces, esta obligación o estos beneficios convertidos en obligaciones siempre en aras de proteger al trabajador se toman como una política fundamental de los beneficios que les incluye a los ciudadanos este aporte a través del Seguro Social. Entonces ya no se discute o ya no entra en problemática la adopción o no de una seguridad social o que ésta pueda atentar a la libertad individual, porque antes con los acontecimientos políticos o sociales que se derivaron en cuanto a la clasificación de las personas que estaban en capacidad o no de prestar su mano de obra, con esa clasificación teníamos una serie de problemas como consecuencia de las personas que no se querían adoptar a estas medidas. Sin embargo, actualmente ya no tenemos esa problemática de adoptar o adaptar a nuestra sociedad, a nuestra contribución, esta previsión social. De alguna forma, entonces, la ciudadanía ya acepta que tenemos algunas inseguridades con respecto a los riesgos sociales que podemos vernos involucradas y la necesidad que surge de estos riesgos sociales. Entonces, podemos decir que esto ya no origina un problema ni económico, ni político, ni social, por los principios de beneficencia que tienen a la clase obrera. Por esa razón, se realiza la práctica de un seguro social sin problemática alguna. Sin embargo, a los inicios de la previsión social, derivado de toda esta problemática que teníamos con los sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas sociales, como habíamos hablado que estábamos a prueba y error con las leyes que de alguna forma normalizaban o legalizaban estos métodos de seguro social, como vimos con las parroquias, y que cada una debía adoptar o encargarse de las personas que se encontraban en necesidad. Con esta situación se daba una lucha de principios políticos y esta lucha generaba de alguna forma una resistencia a esta innovación del seguro social. ¿Por qué había resistencia? Porque teníamos algunos problemas derivados de esta mala clasificación que se hacía a criterio del nivel político o social que teníamos en aquel entonces. Y con la trascendencia de estos problemas se veía la necesidad de solucionar tanto la necesidad que surgía de una protección ante riesgos sociales y la implementación de esta protección que nos causaba de alguna forma más desigualdad de la que ya estábamos o ya vivían en ese entonces. Por eso se dice que los inicios de la previsión social tuvieron un tema problemático o generaron alguna discusión en el momento de sus inicios. Lo importante acá para la aceptación de la previsión social o a través del seguro social era y propagarla y mostrarle a los ciudadanos que esto, lejos de formar parte como un fondo de ahorro, tenía beneficios no solo para la persona que aportaba, sino para su familia a un futuro, a corto, mediano, largo plazo, que pudiera afectar con estos riesgos sociales. Entonces podemos ver que uno de los inicios para la previsión social fue el Instituto de Reformas Sociales, y con esta reforma social se dio la Comisión del Mejoramiento de la Clase Obrera, y con esta Comisión de la Clase Obrera se da un Instituto de Reformas Sociales, así le llamaban en aquel entonces.
Podemos decir entonces que uno de los cimientos o uno de los principios que era parte jurídica y filosófica de la previsión social era el derecho que tenía la sociedad para adoptar las medidas necesarias para lograr su conservación. Al hablar de conservación podemos decir de sobrevivencia y de lo que vimos en clases anteriores en relación a una vida más digna y más decorosa. Por su parte, podemos hablar que el fundamento filosófico podría decirse que es la imposibilidad de satisfacer necesidades por sí misma, es decir, hablando del individuo en singular, la capacidad de solventar sus necesidades ante riesgos sociales y de evitar de alguna forma las persecuciones que al estar en estos riesgos sociales, él no podía o no se podía solventar o sobrevivir con los recursos económicos que tenía ante esta eventualidad que no prevía en aquel entonces, sino que ya prevé con el Seguro Social. Para conseguir todos estos componentes de la previsión social en cuanto a la vida decorosa o de alguna forma una sobrevivencia más digna, se daba un intercambio de ideas y de realizaciones en cuanto a la forma en que se iban a prever estos riesgos sociales o cómo se iban a forjar en la población esta idea de ahorro y la idea de beneficio a futuro a través de este ahorro. Esta implementación o esta concientización que se le hizo a la población de un tipo de ahorro a futuro, que eran los seguros sociales, fue lo que forjó este progreso social. Y este progreso social fue lo que fundamentó, o por así decirlo, originó la previsión social. Es decir, el reconocimiento que tuvo la población de entender de alguna forma que debían de ahorrar a través del seguro social para en un futuro que no sabían certeros si iban a necesitarlo o no, iban a tener beneficios o alguna protección ante estas situaciones. Entonces, se decía que con los seguros sociales se contribuía a la libertad del hombre. ¿Y por qué la libertad del hombre? Porque en aquel entonces no se establecía como obligatorio y se dejaba libre arbitrio a las personas que decidían o no formar parte de estos seguros sociales. La sociedad tomó, por así decirlo, su motivación en circunstancias como la necesidad, los accidentes, incluso laborales, todo esto o la necesidad de no verse en situaciones de dignidad fue lo que contribuyó a lo que es ahora la previsión social. Recordemos entonces que la previsión social siempre estuvo apegada a las posibilidades de la persona. ¿Por qué decimos que estaba apegada a las posibilidades de la persona? Porque esto dependía, o la cuota que lo cubría de sus riesgos sociales estaba única y exclusivamente en relación o en proporción al salario y a las posibilidades que esta persona podía contribuir con el seguro social. Entonces podemos establecer que la previsión social busca primordialmente que la sociedad les cuide a estas personas que atribuyen, devolviéndoles de alguna forma esos montos que aportaron como contribución ante la carencia de lo que está pasando como consecuencia de un riesgo social. Entonces, ahora vemos que, como comentábamos al inicio de la clase, al principio esta previsión social no se vio aceptada por la totalidad de la sociedad. Hubo problemáticas en cuanto a su aceptación o dudas en relación a si iba a cubrir o no estos beneficios o si se iban a utilizar estos recursos de una forma adecuada. Entonces, como primer punto, podemos ver que en 1908 se dio la creación del Instituto Nacional de Previsión. Recordemos que este no es lo mismo como el de Seguridad Social, porque para que existiera el Seguro Social, primero tuvo que existir la previsión social, porque la previsión social es prever ante riesgos y el Seguro Social es el instrumento que la previsión utilizó para llegar a su objetivo inmediato, que era el bien común, como vimos en las clases anteriores. Con la creación del Instituto Nacional de Previsión, que fue en 1908,
esta situación de si era voluntario o no el seguro social, en 1910 este seguro social ya era obligatorio. Es decir, antes de 1910 este seguro social estaba a disposición de las personas que quisieran optarlo, y las personas que no quisieran optarlos no había ninguna necesidad de obligarlas a aportar a estos seguros sociales, porque con el paso del tiempo vimos que sí cubría o sí respondía a las exigencias que tenía este tipo de ahorro. Entonces, con este régimen se dio una llamada libertad subsidiaria. Es decir, que esta libertad subsidiaria no era únicamente para el Estado, sino que también para el trabajador o para la clase obrera se debía destinar una cantidad anual de sus posibilidades salariales para bonificar estas pensiones que iban a constituir beneficios para ellos en un futuro, puede ser a corto, mediano, a largo plazo, como vimos. Esta pensión nació siempre como una libre imposición al obrero y posteriormente se vio como obligatoria al ver que las resultas de estos seguros sí cumplía o sí satisfacía las necesidades de aquel entonces. Sí existía entonces por parte del Estado una previsión obrera, y estas previsiones obreras eran voluntarias. Estas porque se daban en corporaciones populares en donde estaba a elección de la población participar o no en apoyo a sus aportaciones que iban a ser proporcionales a sus ingresos. Entonces se daba un esfuerzo mínimo por parte del obrero para obtener esta clase de beneficios, porque era el Estado también que se veía en la obligación de proteger al obrero. Entonces, estas creaciones del Instituto Nacional de Previsión era como un camino de llevar a los patronos como primer punto para lo que es la previsión social, porque recordemos que actualmente estamos a cargo de una triple contribución. Sin embargo, empezó siendo obligatorio para el Estado, para los patronos, para después ser obligatorio para la clase obrera. Es decir, fuimos desde lo estatal para la clase que es de alguna forma mayor a la clase obrera. Es decir, primero se abocó estos dos contribuyentes para obligar a la clase trabajadora a también formar parte de este beneficio que le iba a servir tarde o temprano por alguna forma, de así decirlo, ya que la contribución patronal sí se obligaba por parte del Estado. El Estado obligaba al patrono a contribuir con estos fondos de previsión social. Más adelante vimos que fue obligatorio, pero al inicio sí se obligaba únicamente al patrono. Esta situación o esta realización que resultó benéfica se propagó, y se propagó a tal punto que se convirtió en obligatoria. Bien, entonces, ¿cuáles eran los objetivos de este Instituto Nacional de Previsión? Uno de ellos era inculcar esta previsión específicamente a la clase trabajadora, porque por alguna forma, así decirlo, esta era la más incrédula en cuanto a la realización de los beneficios de este instituto. ¿Por qué resultaba ser la más incrédula? Porque de alguna forma se limitaba el salario de la clase obrera para colocarlo en una forma de ahorro. Este era obligatorio, y esta obligatoriedad de alguna forma creó una inconformidad en cuanto a la clase trabajadora. ¿Por qué inconformidad? Porque de alguna forma se le estaba limitando, se veía solo el punto negativo, que se le estaba limitando su salario al propio trabajador, más no se atendía, o en ese entonces no se quedaba clara la idea que era un tipo de ahorro para que éste se pudiera beneficiar en un futuro. Y en un futuro, como excusa, por así decirlo, era el acontecimiento de un riesgo social. Otro de los objetivos de este Instituto Nacional fue la administración de esta prestación, es decir, se encargaba también del régimen de las prestaciones y veía a través de esta administración cuáles eran las condiciones que eran mucho más beneficiosas para la clase que
mayoritariamente se buscaba proteger, que en este caso era la clase obrera. También otro de los objetivos era estimular las pensiones de retiro, las bonificaciones, tanto generales y especiales, que este instituto podía proveerle a la persona que contribuía, con el objeto de que se hiciera una fiscalización lo más transparente posible. Con estos objetivos se vio en la necesidad de establecerlo como un seguro obligatorio con una llamada mutualidad de asociados. Esto no puede abarcar tanto a la previsión social porque esta mutualidad hace únicamente énfasis en cuanto a lo obligatorio que resultó ser este tipo de seguro. Y con este instituto se logró el estudio de diversos seguros para establecer cuál era el más beneficioso para la clase obrera y cuál le conllevaba a esta clase un mayor ahorro de sus cuotas aportadas, o de alguna forma de proveerle no únicamente un beneficio, sino ir más allá de este beneficio. Esto con el objeto de que la clase obrera estuviera cada vez más convencida de que optar por este seguro o esta situación de previsión iba a ser lo más beneficioso tanto para él como para su familia en algún momento de su vida. Entonces se usaba esta previsión como pretexto para utilizar el llamado seguro social. Déjenme verlo ahora. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Si quieren, no sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que vimos hoy rápidamente, o a los relacionados con las hojas de trabajo.